en el ámbito de la dermatología y sobre todo en el ámbito de la pediatría. Vamos a platicar el día de hoy sobre hemangiomas. Algo muy importante que tenemos que recordar es que los hemangiomas pues están clasificados de dos formas, los congénitos y los infantiles. En realidad, el tema de hemangioma, pues, cuando ustedes lo revisan en cuestión de la literatura, no hay tanta información nueva. La mayoría de artículos, pues, normalmente nos va a platicar un poquito muy similar en cada uno de ellos a cosas muy iguales, y no tenemos tantas investigaciones relacionadas a los hemangiomas. Sin embargo, la información que actualmente tenemos es muy buena y media vez nosotros reconozcamos un hemangioma y le demos el tratamiento adecuado, el paciente va a tener una adecuada evolución. Entonces, los hemangiomas, como les comentaba, se pueden dividir en dos tipos de hemangiomas, los congénitos y los infantiles. Que los congénitos, como su misma palabra lo dice, van a ser aquellos tumores o lesiones que el bebé va a nacer con esta lesión. Normalmente los hemangiomas congénitos se pueden clasificar en tres tipos, Rich, Niche y Pitch, que esto en sus siglas en inglés significa rápidamente involutivo, poco involutivo y no involutivo, pues que van a ser aquellas lesiones que no van a involucionar solas. El hemangioma congénito no necesita tratamiento, es un hemangioma que únicamente vamos a vigilar, y que en su momento, pues una de las cosas importantes que tenemos que descartar o hacer diagnóstico diferencial es con las malformaciones arteriovenosas. Entonces, la plática y la clase pues se va a enfocar más referente a los hemangiomas infantiles, que con estos pues sí vamos a dar tratamiento y sí podemos considerar algunas otras patologías, por lo que nos vamos a enfocar únicamente en los hemangiomas infantiles. Entonces, el hemangioma infantil, pues, va a ser el tumor vascular de la infancia y niñez con características clínicas e histopatológicas características que los van a distinguir de otros tumores vasculares o malformaciones. Los hemangiomas, pues, va a ser un tumor benigno, va a ser el tumor más frecuente en la infancia, va a estar producido por la proliferación de células endoteliales de los vasos sanguíneos. Estas incluyen regresión durante las primeras semanas o meses de vida y van a tener una historia típica de crecimiento rápido e involución gradual. Y por la involución gradual, pues previamente se sabía que los hemangiomas no se trataban y normalmente en años anteriores, cuando nosotros mirábamos un hemangioma, pues únicamente les explicábamos a los papás que no necesitaban tratamiento y que normalmente iban a involucionar conforme el paciente fuera creciendo. Sin embargo, pues actualmente ya se sabe que lo más recomendable es poder tratar un hemangioma. Entonces, epidemiológicamente, los hemangiomas pues van a ser los tumores más frecuentes de la infancia, van a tener una prevalencia del 4 al 5%, es mucho más frecuentes en niños caucásicos. Es súper importante que estos antecedentes siempre se los preguntemos a los papás, si tienen el antecedente de bajo peso al nacer o si son pacientes nacidos con peso menor de 1000 gramos. Con estos antecedentes, pues la prevalencia va a incrementar hasta un 23% para que el paciente pueda presentar un hemangioma infantil. Normalmente otro de los factores o epidemiológicamente que sean del sexo femenino y que sea un paciente pretérmino, va a predisponer también a que este paciente pueda llegar a tener un hemangioma infantil. ¿Qué factores de riesgo pues debemos de indagar en las madres de estos pacientes? Si es una edad avanzada de la madre, si es una gestación múltiple, si esta paciente tuvo alguna placenta previa o preeclampsia. Entonces, normalmente estos antecedentes pues también van a predisponer a que el paciente llegue a tener un hemangioma infantil. Entonces, los hemangiomas infantiles, algo muy importante es que vamos a tener tres fases. La fase proliferativa, que esta se refiere a donde el hemangioma va a crecer rápidamente y normalmente esta fase pues va a ser durante el primer año de vida. Luego tenemos el periodo de estabilidad, en donde este se refiere que el hemangioma ya no va a crecer,
sino va a quedar en ese tamaño, y normalmente este periodo de estabilidad se da entre el año de edad y los 2 años de edad. Y luego, pues, tenemos la fase involutiva, que esta se refiere a que el hemangioma va a involucionar conforme el paciente va creciendo. Entonces, se sabe que los hemangiomas pueden involucionar en un 10% la edad. Entonces, por ejemplo, a los 3 años de edad, este hemangioma va a involucionar un 30%, a los 7 años de edad, este hemangioma puede involucionar un 70%, y hasta los 10 años de edad, en realidad, vamos a saber qué es lo que va a quedar de esta lesión, de este hemangioma. Siempre, normalmente, si estos pacientes no se tratan, pues en ciertas ocasiones me puede llegar a quedar alguna cicatriz, alguna mancha postinflamatoria, por lo que actualmente lo más recomendable es poder dar tratamiento a los hemangiomas. En cuestión de la etiología, pues normalmente va a ser por un estrés hipóxico y por un trofoblasto placentario. Entonces, fisiopatológicamente lo que va a suceder en un hemangioma es que vamos a ver aumento de la angiogénesis y aumento de la vasculogénesis, que normalmente esto va a estar predeterminado por las células endoteliales. Entonces, aquí vemos una imagen en donde vemos específicamente la fisiopatología de los hemangiomas, y lo que va a suceder es que vamos a tener un arresto de progenitores circulantes, que van a ser todos los vasos vasculares. Va a haber una rápida división de lo que se refiere a las células endoteliales, y aquí se va a dar una formación de estructuras capilar-like, que lo que vamos a ver es la formación del tumor. Como les había explicado, normalmente a partir del año de edad, esta fase de proliferación termina, y del año de edad a los 10 años de edad, pues vamos a ver una involución, que aquí lo que va a suceder es que va a empezar a haber muerte celular lenta de las células endoteliales, y va a haber una sustitución de tejido adiposo de esta área en donde estaban las células endoteliales. La fase proliferativa puede empezar desde la primera semana de vida a meses de vida del paciente, y pues vamos a empezar a ver que únicamente vamos a observar un cambio de coloración, que luego se va a ir formando por un tumor. Entonces, aquí vemos normalmente la hipoxia pues puede estar predisponente por los progenitores de las células endoteliales. Vamos a ver al nacimiento muy probablemente una única mancha eritematosa, y a los 3 meses de vida, pues ya van a haber muchas más células endoteliales formadas, y vamos a ver la presencia específicamente del tumor. Y al año de edad, pues vamos a ir viendo cómo la involución, en donde vemos aquí, por ejemplo, este ejemplo, que a los 5 años de edad, pues normalmente ya la mayoría de células endoteliales ya no están, y está la sustitución de adipocitos. Sin embargo, vamos viendo cómo la piel se ha atrofiado, y pues por la atrofia de la piel nos puede quedar cicatrices o manchas postinflamatorias. Normalmente es muy importante que reconozcamos que los hemangiomas pueden llegar a tener un marcador especial, que este es el marcador GLUT1, que en ciertas ocasiones, si por ejemplo yo tengo alguna duda de si esto puede ser un hemangioma o puede tener algún otro diagnóstico, pues este marcador me puede ayudar a mí para poder hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, este marcador GLUT1, pues normalmente lo vamos a ver en algunos diagnósticos, algunas patologías muy específicas, aparte de los hemangiomas, como por ejemplo en los hemangioendoteliomas epitiloides. También va a estar presente en los angiosarcomas. Si yo hago una biopsia de piel y pido marcador GLUT1, también va a estar presente en los angiokeratomas. Pero sin embargo, si mi diagnóstico diferencial es una malformación vascular, pues este marcador no va a estar presente en este diagnóstico. Entonces, si yo tengo mucha duda a la hora de realizar una biopsia y hacer diagnóstico diferencial con malformaciones vasculares, este marcador me puede ayudar mucho. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de los hemangiomas? Pues normalmente
Van a ser lesiones precursoras que pueden estar presentes al nacimiento u ocurrir durante las primeras semanas postnatales. Lo característico es que podemos empezar a observar una mancha eritematosa, luego se puede ir formando un nódulo que al final pues vamos a observar un tumor. Los hemangiomas se pueden clasificar de dos formas y estos pueden ser según la profundidad de los vasos afectados y según el patrón, forma o distribución. Entonces, según la profundidad de los vasos afectados, los hemangiomas los podemos clasificar como superficiales, en donde aquí únicamente vamos a observar una pápula, una placa o un tumor de color rojo brillante con superficie lobulada o lisa, que normalmente en la localización únicamente me va a afectar dermis superficial. Los profundos, pues estos van a ser tumoraciones azuladas o del color de la piel normal, presentando a veces telangiectasias en la superficie. Y aquí únicamente van a ser tumores que van a afectar la dermis profunda y subcutis. Y estos pues pueden aparecer tarde y tienden a proliferar durante más tiempo. Y luego están los hemangiomas mixtos, que aquí pues vamos a ver componente doble, vamos a ver componente superficial como un componente profundo y aquí me va a afectar tanto dermis y subcutis. Entonces, como vemos aquí en las imágenes, en el hemangioma superficial, pues sí vamos a ver el cambio de coloración, que va a ser como de color cereza. Vamos a ver un tumor eritematoso que va a estar sobrelevado. El hemangioma profundo, pues vamos a ver un nódulo o un tumor que lo característico aquí es que va a ser de color azul o violáceo. Y un mixto, como vemos aquí, pues va a ser el componente de ambos tipos de hemangiomas, que va a ser superficial y profundo. Y según el patrón, forma o distribución, los hemangiomas pueden dividirse en focales o localizados, que estos suelen ser los más comunes y generalmente en cara cerca de la línea media. Pueden ser redondeados, podrían trazarse con un compás a partir de un punto central. Pueden ser segmentarios que generalmente afectan un territorio cutáneo específico sin pasar la línea media y con bordes geográficos y siguiendo la disposición de las unidades de desarrollo embrional. Los indeterminados suelen ser de forma intermedia entre el focal y el segmentario y los multifocales pues van a ser hemangiomas focales múltiples, que para yo decir que un paciente tiene una hemangiomatosis múltiple, pues van a ser 5 o más hemangiomas que vamos a encontrar en diferentes partes del cuerpo. En los hemangiomas es algo muy importante es que hagamos caracterización de algunos síndromes que en ciertas ocasiones podemos llegar a tener. Entonces, entre ellos el más conocido pues es el síndrome de Faces, que aquí la P va a significar anomalías de la fosa posterior. La H pues va a ser la presencia de los hemangiomas, la A va a ser la presencia de anomalías arteriales, la C pues van a ser anomalías cardíacas, la E van a ser anomalías oculares y la S pues significan algunas otras asociaciones que podemos llegar a encontrar en estos pacientes. Entonces, entre las anomalías cerebrales, las más comunes pues van a ser anomalías de la fosa posterior, como síndrome de Dandy-Walker, la hipoplasia o agenesia del cerebelo, anomalías supratentoriales. De las vasculares, pues podemos encontrar disgenesias, curso anómalo, estenosis o no visualización de vasos cerebrales. Y secuelas, pues podemos encontrar accidentes vasculares cerebrales, hemiparesia, convulsiones, retraso psicomotor y migrañas. Entre las anomalías cardiovasculares, pues pueden ser de origen aberrante de la arteria subclavia o coartación de aorta. Podemos encontrar defectos del septo interventricular o estenosis pulmonar, venas pulmonares anómalas. De las anomalías oculares podemos encontrar alteraciones de los vasos retinianos, atrofia óptica, hipoplasia del iris, cataratas congénitas, colobomas del cristalino, alteraciones del disco óptico y persistencia de la vasculatura retiniana fetal.
De las hendiduras external o rafre supraumbilical podemos encontrar malformaciones del esternón, rafre supraumbilical, máculas hipopigmentadas, centrotorácicas, hoyuelos preesternales y onfaloceles. Y de las otras asociaciones, pues podemos encontrar déficit de la hormona del crecimiento, hipotiroidismo y sordera neurosensorial. Un síndrome de Face es algo muy importante, es que no solo va a ser característico de un hemangioma que vamos a encontrar en cara, como vemos acá en este paciente, sino también pueden ser hemangiomas que vamos a encontrar en algún segmento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, algún hemangioma que abarque el brazo y que sea un hemangioma mayor a 5 centímetros de diámetro. En este paciente también debemos de considerar un síndrome de Faces y tenemos que hacer el abordaje de todo lo que previamente pues ya les expliqué. Otro de los síndromes que también podemos encontrar es el pelvis sacral lumbar, que normalmente va a ser característico que encontremos un hemangioma a nivel de la región sacra. Y en estos pacientes, pues es muy importante que descartemos lipomeningocele, médula anclada, lipoma intramedular. También descartemos ano imperforado, ano anterior ectópico, fístula recto perianal. Y entre las anomalías genitourinarias, descartar riñón único, reflujo vesicoureteral, alteraciones de la vejiga urinaria, genitales externos ambiguos, escroto bífido o hipotrofia vulvar. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con este tipo de síndrome, es súper importante que de igual forma los podamos referir a nefrología para que de igual forma descartemos todas estas patologías. El diagnóstico, pues, el diagnóstico de los hemangiomas, pues, va a ser clínico. Solo si en algún momento, pues, tengo alguna duda referente al diagnóstico, pues, podemos hacer una biopsia de piel y solicitar el marcador que previamente les comenté. Estas van a ser las indicaciones mayores de inicio de tratamiento. Como les mencionaba previamente, se sabía que los hemangiomas no se trataban. Sin embargo, ahora todo hemangioma visto, pues lo más importante es que lo podamos tratar. Entonces, las indicaciones mayores de inicio de tratamiento, pues van a ser aquellos hemangiomas que van a tener complicaciones que pongan en riesgo la vida. Hemangiomas que tengan un deterioro funcional o riesgo de deterioro, que ahorita les voy a explicar a qué nos referimos con esto. Hemangiomas que tengan un riesgo de ulceración o que estén ulcerados, anomalías estructurales asociadas, riesgo de dejar cicatrices permanentes o distorsión anatómica permanente. Entonces, por ejemplo, los hemangiomas que tengan complicaciones o que pongan en riesgo la vida, pues van a ser aquellos hemangiomas que sean hemangiomas hepáticos, que tengan una obstrucción subglótica, que tengan un sangrado profuso, van a ser hemangiomas que definitivamente tenemos que dar tratamiento. Entonces, si yo tengo duda de un hemangioma que me está obstruyendo subglotis, pues normalmente estos hemangiomas van a tener una edad promedio de aparecimiento entre los 4 meses y los síntomas pueden presentarse pues en meses previos. Lo característico aquí es que vamos a ver un paciente que tenga un estridor y sobre todo un estridor bifásico que en enfermedades inflamatorias de la vía aérea, pues a pesar de dar tratamiento, no resuelva o no mejora. Y que normalmente podemos llegar a buscar manifestaciones cutáneas con relación a algún otro hemangioma. ¿Qué otros hemangiomas pueden llegar a tener alto riesgo de la obstrucción de la vía aérea? Pues aquellos hemangiomas que podemos localizar a nivel de la barba, a nivel del cuello anterior, a nivel de la mucosa oral o a nivel de la faringe. Algo muy importante es que todo paciente con hemangioma es muy importante que siempre le solicitemos pruebas para valorar la función tiroidea, ya que estos pacientes en algún momento pueden llegar a tener relación con hipotiroidismo. Porque pueden llegar a tener una forma consuntiva por inactivación de hormonas tiroideas por la 3-iodotironina de iodinasa que normalmente va a estar presente en el tejido del hemangioma. Entonces, todo paciente que se ha visto por hemangioma, importante que le solicitemos pruebas tiroideas. Referente a los hemangiomas hepáticos, pues normalmente estos se pueden clasificar en 3, en focales,
que únicamente me va a afectar una parte del hígado. Los multifocales, que normalmente estos van a ser de presentación congénita y que estos la mayoría pues son hemangiomas infantiles, suelen ser asintomáticos y en algunas ocasiones no van a requerir de tratamiento. Sin embargo, algo muy característico es que estos tipos de hemangiomas pues pueden presentar alteraciones macrovasculares y pueden tener shunts de alto flujo y esto provocarme insuficiencia cardíaca. Y los hemangiomas difusos, que estos suelen ser muy raros, pueden llegar a tener un gran riesgo de mortalidad y normalmente se van a presentar antes de los 4 meses con hepatomegalia. Entonces, los hemangiomas hepáticos, que como previamente les había comentado, los difusos, pues normalmente me van a dar hepatomegalia. Estos como efecto secundario me pueden dar síndrome compartimental, me pueden dar un compromiso ventilatorio y ahí ocasionarme una insuficiencia renal, por lo que es muy importante que hagamos diagnóstico temprano de estos tipos de hemangiomas. Normalmente lo característico, si en algún momento vemos 5 o más hemangiomas a nivel del cuerpo, es súper importante que a estos pacientes siempre hagamos estudios y le demos un seguimiento estrecho. Indispensable que solicitemos un ultrasonido para evaluar si este paciente no llega a tener hemangiomas hepáticos o hemangiomas cardíacos. Los hemangiomas que en algún momento pues me van a provocar sangrado, pues es súper importante que también demos tratamiento. O aquellos hemangiomas que me van a provocar un deterioro funcional o riesgo de deterioro funcional, y a esto nos referimos sobre todo en aquellos hemangiomas que pueden estar a nivel ocular. Estos pues mayormente me pueden dar obstrucción de la vista, me pueden provocar ptosis, estrabismo, astigmatismo que puede generar en ambliopía, por lo que es súper importante que le demos tratamiento. Entonces, por ejemplo, con este paciente vemos aquí que tenemos un hemangioma infantil de tipo profundo, normalmente pues que involucra párpado superior, que me está provocando una ptosis y que normalmente vemos aquí un cambio en el margen a nivel de las pestañas. Suele tener localización medial y vemos cómo está desplazando pues el globo ocular. Entonces con este paciente pues se dio tratamiento y a la evolución del tratamiento pues ya vemos cómo mejora en la apertura ocular. ¿Qué otros hemangiomas es súper importante tratarlos? Aquellos que me van a limitar para alimentación, por hemangioma infantil en labios o boca, hemangiomas que me van a provocar una ulceración de los labios y sobre todo que estos pues me van a provocar un dolor y en ciertas ocasiones pues los pacientes ya no van a querer comer. Aquellos pacientes que en algún momento pues llegan a tener una ulceración. Las ulceraciones en los hemangiomas tienen una incidencia del 5 al 21%. Y, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que había sido previamente tratado por dermatitis del área del pañal, le habían dado tratamientos múltiples, lo habían tratado por candidiasis del área del pañal. En su momento, pues al final era un hemangioma ulcerado. Normalmente estos tipos de hemangiomas pues me van a provocar sangrado, dolor, sobreinfección, también padres asustados y es más frecuente en menores de 4 meses en el periodo de proliferación. Entonces, todo paciente que veamos con hemangiomas ulcerados, pues es indicativo dar tratamiento sistémico y en ciertas ocasiones pues podemos valorar hacer láser de tipo colorante pulsado. Los hemangiomas ulcerados mayormente los vamos a observar en hemangiomas de tipo segmentario, en hemangiomas que pueden estar a nivel de piel cabelluda, hemangiomas que pueden estar a nivel de cuello, y aquí porque es muy frecuente, porque normalmente es una área intertriginosa donde mayormente se va a guardar humedad y por eso puede ser muy frecuente que estos hemangiomas se puedan llegar a ulcerar. Hemangiomas que pueden estar a nivel perioral, perineal o perianal. Y normalmente estos hemangiomas pues suelen ser muy protuberantes.
Esta es una imagen de lo que previamente les había comentado, que es muy importante en ciertas ocasiones, que si vemos hemangiomas que van a afectar el segmento, pero que sean hemangiomas mayores a 5 centímetros, de igual forma tenemos que buscar un síndrome de Feises. Y pues los hemangiomas en región inguinal, pues normalmente siempre van a tener un mayor riesgo de ulceración. Lo que previamente pues les había comentado, todo hemangioma que en algún momento tenga alguna anomalía estructural asociada, como el síndrome de Feises, pues es muy importante que demos tratamiento. Y sobre todo estos hemangiomas, pues vamos a sospecharlos, o este síndrome lo vamos a sospechar cuando sean hemangiomas que sean muy extensos, cutáneos, o que en ciertas ocasiones pues puedan afectar cara. Normalmente las anomalías estructurales asociadas, pues que mayormente vamos a encontrar en el síndrome de Feises, pues como ya les había mencionado, defectos de la línea media ventral, esternón hendido, rafe supraumbilical, anomalías cerebrovasculares que pueden estar presentes en el 90% de los pacientes, anomalías cardíacas en el 67% y anomalías cerebrales estructurales en el 52%. Entonces, un paciente que normalmente tiene síndrome de Feises, pues es muy importante que hagamos las interconsultas necesarias, referirlo a oftalmología, referirlo a cardiología y referirlo a neurología para poder completar todos los estudios necesarios. Este es un ejemplo de un hemangioma segmentario grande, que es un hemangioma mayor a 5 centímetros de diámetro. Y como les había mencionado, normalmente estos tipos de hemangiomas son síndrome de Feises, mayormente lo vamos a asociar a anomalías de la cara o hemangiomas que van a estar a nivel de piel cabelluda o cuello, que pueden estar respetados con un segmento ubicado en el torso y la extremidad superior en su lugar. Entonces, todo hemangioma que sea mayor a 5 centímetros de diámetro, importante que siempre valoremos o consideremos un síndrome de Feises. Pues los hemangiomas, algo muy importante es que en ciertas ocasiones pues me pueden provocar mucha deformidad, como vemos en esta imagen. Puede provocar deformidad permanente, ya sea a través de la cicatrización de la piel o distorsión de puntos de referencia anatómicos. Y esta complicación pues tiene incidencia mayor que anomalías estructurales o que amenacen la vida del paciente. Entonces, por este motivo, lo más importante es todo hemangioma que se vea y sobre todo que esté en cara, lo más importante es poderlo tratar. Y por la deformidad es que actualmente va enfocado a prevenir el crecimiento incontrolado, reducir la lesión antes de que presente deformidad permanente. Y por eso es el cambio que actualmente lo más importante es que todo hemangioma que veamos lo tratamos para mejorar la calidad de vida del paciente, que pues me va a mejorar entre el 55 al 69% de evitar las complicaciones. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué acciones a seguir pues debe de tener el médico tratante? Idealmente, si yo en algún momento pues tengo muchas dudas de si esta lesión es un hemangioma, pues nos podemos apoyar a través de estudios de imagen solicitando un ultrasonido Doppler, ya que pues este es muy útil en el diagnóstico para establecer localización, extensión, grado de vascularidad. Y sobre todo el tipo de lesión, si es un hemangioma, si es un tumor de tejidos blandos, si es una malformación linfática, y normalmente, pues, los ultrasonidos Doppler suelen ser el primer estudio de screening. La resonancia magnética, pues, normalmente esta la vamos a solicitar cuando se sospechan anomalías estructurales asociadas, y sobre todo si estamos, sospechando de síndrome de Face o lumbar, y la resonancia magnética, pues, va a ser el gol estándar. Y ya casi para finalizar, pues, el tratamiento. Normalmente, pues previamente usábamos muchos corticosteroides en el tratamiento de los hemangiomas, pero ahora actualmente, pues los más recomendados pues son los beta bloqueadores. Y el de elección pues va a ser el propranolol, que este es un antagonista no selectivo de receptores beta 1 y beta 2, que se han planteado como el tratamiento de elección para los hemangiomas infantiles. Actualmente sabemos que el mecanismo de acción pues es incierto, pero sin embargo sabemos que me va a producir una vasoconstricción, me va a dar una inhibición de la angiogénesis, me va a dar una inducción de la apoptosis, una inhibición del óxido nítrico y esto me va a dar una regulación del sistema renina-angiotensina.
Las dosis de propranolol, pues, pueden ir de 1 a 3 miligramos por kilo día. Y en las últimas guías, pues, de igual forma nos menciona que ya no es necesario referir a un paciente que yo le voy a iniciar propranolol con el cardiólogo, si no tenemos algún antecedente o a la evaluación cardíaca no encontramos nada que a nosotros nos llame la atención, pues ya no es necesario referir a este paciente a cardiología para poder iniciar el tratamiento con propranolol. Entonces, aquí vemos una evolución de un paciente que es muy similar en cuestión del tipo de hemangioma. Vemos aquí un paciente que fue tratado con prednisona a dosis de 2 miligramos por kilo día, a comparación de un paciente que fue tratado con propranolol. Normalmente a los 6 meses, pues casi estos pacientes ya no tienen nada de la lesión. Entonces, pues actualmente sabemos que el tratamiento de elección para los hemangiomas suele ser el propranolol. También podemos llegar a tener tratamiento tópico, como por ejemplo, si en algún momento encuentran algún paciente que tenga algún hemangioma superficial, que sea en pierna y que no comprometa riesgo de la vida o que no comprometa previamente lo que ya platicamos, pues podemos utilizar timolol en gotas, y normalmente este lo calculamos a 1 gota por kilo. Y pues se le explica a mamá que las gotitas las debe de aplicar en la lesión realizando masaje, y de igual forma esto lo que va a hacer también va a ser una vasoconstricción para evitar que este hemangioma crezca y prolifere, y en ciertas ocasiones pues también nos puede ayudar a disminuir de tamaño. Entonces, ¿qué es lo importante de la clase de los hemangiomas? Es que ustedes puedan llegar a reconocer tempranamente un hemangioma y que en su momento pues lo puedan referir y contrarreferir para que puedan darle tratamiento oportuno a este paciente y lleguemos a evitar complicaciones. Pues bueno, agradezco mucho su atención. Yo me encuentro en Quetzaltenango, pero si en algún momento de igual forma yo les puedo apoyar o les puedo ayudar en algún momento con algún diagnóstico o con algunas dudas que tengan de dermatología, pues de igual forma aquí les dejo mi tarjeta de presentación y el correo de la clínica para si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, pues aunque yo esté aquí en Quetzaltenango, si les puedo apoyar con algo, pues estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.